vamos a consultar sobre este tema al diputado nacional por la provincia de Salta, el doctor Pablo Cosiner. ¿Cuál es su opinión al respecto? A ver si ya ha podido analizar un poco este anuncio que se ha hecho desde Nación. Buenas tardes, Pablo, bienvenido a Parada Salta. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias, Pablo, por atendernos. Y bueno, hacía una pequeña introducción sobre el tema sobre el cual te vamos a consultar, y es, bueno, este nuevo anuncio modificando, corrigiendo ya un tarifazo implementado. Bueno, lo que ha planteado el gobierno hoy, en principio, nos está dando la razón. Nosotros la semana pasada, desde nuestro bloque, planteamos claramente que había que revisar la política tarifaria, que el gobierno se estaba equivocando, que los niveles de aumento que estaban llegando en las facturas de los distintos servicios, puntualmente del gas, era algo ilógico, irracional y en muchos casos inhumano, porque directamente era imposible de pagar. Hemos recibido muchas quejas, a veces del público y notorio lo que ha sucedido en materia de reclamos judiciales. Y la demostración más clara del fracaso es que distintos jueces federales dejan sin efecto los aumentos que había dispuesto el gobierno. Entonces, nuestro bloque había planteado un proyecto de ley que lo hemos puesto a disposición también del bloque oficialista para que lo tenga en cuenta, lo analice, que era la suspensión de la política tarifaria o de los aumentos que se habían dispuesto, y un aumento gradual o recomposición de la tarifa gradual que vaya acompañando la recuperación salarial de los trabajadores. Acá el problema es que se estaban discutiendo aumentos tarifarios del 1.500, del 1.000%, del 800%, del 600%, del 400%, mientras que los aumentos de salario, los trabajadores lo están discutiendo en una franja que va entre el 25, 30, 33%. Entonces, no es una cuestión de que si la gente quiere o no pagar, la gente directamente no puede pagar estos aumentos tarifarios. El anuncio de hoy es más de lo mismo, porque en realidad el tope del 400% ya había sido anunciado por el gobierno a los gobernadores hace 45 días. Y lo primero que hicieron es hacer algo totalmente distinto al compromiso que había asumido el gobierno. Igualmente, a mi criterio, desde mi punto de vista individual, en mi opinión particular, a mí el aumento del 400% me parece una locura. Lo que hoy presenta el gobierno como una ventaja, para mí es algo imposible de pagar por muchos sectores de la población. Creo que cualquier aumento o recomposición de tarifa tiene que ser gradual. Nadie discute que las tarifas para lograr mayor inversión en materia energética deben ir acomodándose. Ahora, el acomodamiento de las tarifas debe venir de la mano del acomodamiento de los salarios. Si no, es algo confiscatorio. O sea, hay aumentos de tarifa que implicaba que la gente pague más de gas o de luz que de alquiler. Entonces, algo mal se estaba haciendo, o se está haciendo. Pablo, Guillo Creeper te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Por qué reacciona recién el gobierno? ¿No es un poco tarde? Y si tiene que ver con, el humor, en este caso de la gente, había mucha gente ya enojada con lo que había pasado con el tarifazo del gas. Mira, reacciona hoy porque creo que el gobierno viene acostumbrándose de un tiempo a esta parte a hacer anuncios y especular cómo va a ser la reacción de la gente. Claro. En este caso, claramente, lo que le está obligando a dar marcha atrás al gobierno, en parte, son los fallos judiciales. Yo creo que si estos fallos judiciales no hubiesen existido, el gobierno no iba a cambiar de posición. Y aparte era necesario hacer algo porque si no se iba a dar una situación de desigualdad. Las provincias en donde había jueces que dictaminaban a favor del consumidor no iban a tener aumento, y las provincias que no tenían pronunciamiento judicial quedaban desprotegidos los consumidores. Entonces, dentro del mismo país se daban situaciones de desigualdad. Es por esto que el gobierno tiene que rever alguna postura. Ahora, igualmente, como yo decía recién, Guillermo, a mí no me deja conforme este anuncio del gobierno, porque creo que hay muchos sectores de la población argentina que no pueden pagar un aumento del 400%. Para que la gente tenga una idea, son casi 5 veces más de lo que venía pagando de tarifa de gas, y ni hablemos de luz o de agua cuando se empiecen a conocer los distintos aumentos en algunos lugares, ¿no? Donde no hubo recomposición. Pues en el caso de Salta es distinto porque la luz vino,
recomponiéndose permanentemente por políticas graduales, pero hay en otros lugares donde estuvo congelado la tarifa de luz y van a tener un impacto muy complicado. Entonces va a llegar un momento que sumado a agua, luz y gas va a ser imposible pagar la factura de los servicios básicos. Entonces 400% para mí es una locura. En ningún lugar del mundo hay actualizaciones tarifarias de esta envergadura, y yo creo que el gobierno tendría que haber optado por una política mucho más gradual, decir, bueno, tenemos que llegar al 400% en tanto cantidad de tiempo y ir haciéndolo de manera gradual, no de un mes para otro o de un bimestre para otro. Pablo, me quedo con el concepto que decías recién de que es necesaria la actualización de tarifas para la reinversión en obras, sí. Pero también me da la sensación de que cuando se anuncian este tipo de políticas, no hay un análisis previo que llegue a determinar cuál va a ser el impacto que va a tener, y yo siempre considero que el impacto mayor lo sigue sufriendo la clase media, la mediana y la pequeña empresa, que son los que, digamos, es la franja más grande que tiene la Argentina en población, y no cuantifican cuál va a ser el impacto cuando anuncian este tipo de medidas. Lo mismo cuando se empiece también a conocer la ley de blanqueo, o más que la ley de blanqueo, el tema de el impuesto a los bienes personales, ¿no? Que quizás la persona que ya tiene bienes bastante costosos no va a tener mayor problema en poder pagarlos, pero el que hasta el día de hoy no pagaba bienes personales se va a ver un poco complicado cuando por 800.000 pesos quizás tenga un impuesto nuevo. Mi idea es que no se hace una cuantificación de cuál va a ser el impacto que va a tener en la sociedad cada medida que se toma. Bueno, son distintos temas. En el caso de tarifas para empresas o para pymes, fundamentalmente nosotros impulsamos una reducción del 30% de la tarifa para pymes. Eso fue en la ley de pymes, era nuestro proyecto. Bueno, desgraciadamente no fue contemplado, y el gobierno no quiso acompañar esta idea de una reducción del 30%. Igualmente nosotros vamos a seguir insistiendo, más allá que haya salido ya aprobada la ley de pyme, que genera muchos beneficios fundamentalmente para economías regionales. Nos ha quedado pendiente el tema de la reducción tarifaria, que la vamos a tratar de impulsar por una ley por aparte. Pero la base de todo lo que vos decís, creo yo, que en el gobierno, en el gabinete del actual gobierno nacional, hay muchos funcionarios que vienen de desarrollar su tarea directa como CEO de empresas privadas. Yo no digo que esté mal, en la medida que esa persona, cuando llega al Estado, se cambie el chip mental y sepa que ya no está en una empresa privada, que está en el Estado, cuya finalidad no es acumular recursos, sino fundamentalmente, además de tener una buena administración, tener un sentido social de las medidas que se toman. Yo creo que hay algunos funcionarios que siguen con el chip puesto como si fuesen CEO de empresas privadas y no analizan el impacto social que puede generar una medida. Y el ejemplo de las tarifas es un caso muy concreto, porque aún coincidiendo en que las tarifas del servicio público para generar mayores niveles de inversión deben actualizarse, lo que no pueden actualizarse es de la manera que lo plantea el gobierno. Entonces ahí es donde está la diferencia, esta cuestión de no recurrir a la gradualidad o a la progresividad como una herramienta y plantear un shock económico que es típico de las administraciones de tipo liberal ortodoxo, ¿no? que aplican este tipo de shock económicos o tarifarios. Ahora, esto también no puede llevar mucho más tiempo a hablar, pero está vinculado a la estrategia para bajar la inflación. El gobierno cree que a la inflación la va a bajar quitando capacidad de consumo a la gente. Entonces, entre que las actualizaciones de los salarios están yendo a casi a 10 puntos por abajo de la inflación, y ahí ya te quedas sin capacidad de consumo, más políticas tarifarias que te comen otro tanto del salario, a la gente le queda muy poco para consumir. Entonces eso cree el gobierno que va a repercutir en una baja de inflación. Esa estrategia es muy perversa, porque claramente afecta a los sectores más vulnerables. Y esto ya lo hemos vivido en la Argentina, este tipo de medidas ortodoxas, liberales, desde el punto de vista de combatir la inflación con recesión, y nos ha llevado a un 25% de desocupación en la Argentina. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque en economía no hay mucho más para descubrir, y las distintas variables de la administración de economía y los rumbos y los caminos en la Argentina ya lo hemos visto. Entonces no hay que volver a cometer
esos errores, y creo que por ahí hay algún sector del gobierno demasiado ortodoxo en este sentido, que está muy obstinado a recorrer este camino del congelamiento de la economía sobre pretexto de bajar la inflación. Y el costo puede ser muy grande, y lo que quedan afuera de este sistema siempre son los sectores más vulnerables. Diputado Cosiner, Valeria Capizano lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien. Diputado, ¿y qué va a pasar con los otros servicios? Porque se aclaró en la conferencia de prensa que dio Marcos Peña recién junto a otros dos ministros del gabinete de que este tope alcanza solamente a las tarifas de gas y a la facturación de gas. Pero a la hora de evaluar los diferentes aumentos, además lo que tiene que ver, lo que está vinculado a la inflación, como las compras en el supermercado y el día a día, cuotas de colegio, prepagas y demás, no podemos dejar de ver qué pasa con los otros servicios. Ustedes desde la Cámara están trabajando en algunas medidas que sean tendientes a evitar futuros ajustes. Sí, nosotros ya presentamos el proyecto, nosotros lo hemos anunciado la semana pasada, de suspensión de aumento de tarifa y una política gradual. Propuestas parecidas a la nuestra tiene también el Frente Renovador, tiene sectores de izquierda, del Frente para la Victoria. Estamos tratando de ver y poder buscar una coincidencia en esto. Tampoco vamos a ser irresponsables de plantear un desfinanciamiento del Estado, porque quienes tenemos responsabilidad de gobernar, por ejemplo nosotros en la provincia de Salta, sabemos que uno cuando plantea proyectos tienen que ser lógicos y tampoco buscar el desfinanciamiento del Estado. Ojalá que podamos buscar un punto de acuerdo que incluya la posición del gobierno, porque con el antecedente ya que tenemos en la ley antidespido, cuando nosotros sacamos una ley que favorece a un determinado sector y lo termina vetando el presidente, la cosa no pasa hoy por la ley que nosotros podamos sacar solamente, sino por la aplicación de esa ley, y que no lo termine vetando nuevamente el presidente. Entonces estamos buscando un nivel de diálogo para ver si podemos modificar. Yo creo que lo veo muy difícil, porque el gobierno hoy con esta conferencia de prensa ratifica, si bien plantea este tope del 400%, que no es nuevo, que es el mismo anuncio que dijeron que iban a hacer hace 45 días, lo que pasa es que no lo cumplieron. Para mí el 400% sigue siendo muy alto, y veremos si desde el Congreso podemos cambiar esto, pero que vuelvo a decir, es pura exclusividad responsabilidad del presidente, porque quien tiene la potestad del poder administrador de fijar la tarifa es el gobierno nacional, no es el Congreso. Nosotros podemos sacar una ley de emergencia que trate de modificarla, pero a la medida que el presidente no la vaya a vetar. Ya el antecedente que tenemos es bastante complicado. Pero también, vos decías recién, algo muy importante, que va a pasar con el resto de la tarifa. Y en economía todo se mueve también a través de los datos o de las señales que va generando, ¿no? Y una señal de un aumento tarifario del 400% no es bueno para el movimiento económico general del país, porque si por un lado se dice que se quiere bajar la inflación, pero por otro lado las señales que le das al mercado son de actualizaciones de un 400%, y no va a faltar al sector de la economía que busca adherir y empiecen a ratificar tarifas o otro tipo de servicios también particulares con tasas muy elevadas. Entonces lo que va a hacer eso es volver a disparar la inflación. Pablo, por último te consulto, va a estar el próximo miércoles el jefe de gabinete Marcos Peña aquí en Salta, y va a estar haciendo un anuncio relacionado con el Plan Belgrano sobre obras de aproximadamente 900 millones. ¿Tienen ustedes alguna información ya sobre cuáles serían las principales obras? No, en mi caso particular, nosotros como legisladores no tenemos ninguna información, porque nunca fuimos invitados a ninguno de los informes que se dieron en la provincia sobre el Plan Belgrano. Pero la verdad que ojalá que empecemos a ver licitaciones publicadas en los diarios y menos informes o análisis o reuniones, porque ya sobre la tercera o cuarta ronda de reuniones que se hacen en la provincia de Salta sobre el Plan Belgrano, que digo yo que ojalá que sea verdad, porque si se ejecuta tal cual dice el gobierno que se va a ejecutar, es muy importante para la provincia y la región. Todos estamos esperando ansiosos el Plan Belgrano. Lo que pasa es que hasta ahora son reuniones tras reuniones, y bueno, está bueno que se empiecen a ver más que anuncios, llamados a licitaciones, porque después también tiene todo un tiempo la preparación del proyecto, llamado a licitación, y bueno, yo creo que nos va a llevar fácil hasta el año que viene ya poder comenzar a ver el inicio de obra, de cualquier obra. No se va a dar en el transcurso de este año, por los tiempos que te lleva
licitar y ejecutar una obra. Así que bueno, ojalá que la visita de los funcionarios nacionales nuevamente a Salta sea para decir, bueno, el día que van a licitar ya una obra, y si no, creo que hasta ahora han sido solamente reuniones de trabajo. Muchísimas gracias, Pablo Cosiner, diputado nacional por Salta, por este tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.